Bienvenidos, qué placer estar nuevamente con ustedes. Hoy con un capítulo más de esta serie que hemos denominado Una cita con. Y esta vez con un personaje que yo particularmente lo recuerdo por ser la voz oficial de la Copa Néctar de Campercross. Me acuerdo de eso. Tengo que reconocer que es tal vez uno de los periodistas actualmente mejores pagados del automovilismo colombiano y por eso quisimos invitarlo el día de hoy. Ah, caray, sí, ¿no? Bueno, estuvo bueno la chiva, no sabía. Don Henry Castillo, bienvenido. Henry, qué placer que estés con nosotros hoy acá, cumpliendo esta cita. Eras uno de esos personajes que tocaba sí o sí tenerlo en estos especiales. No, un placer, Ricardo, agradecerles a ustedes por la invitación y nada, aquí estamos a disposición de lo que la audiencia quiera conocer de nosotros, que a veces pasamos incógnitos allá detrás de las cámaras, pero que afortunadamente la vida nos ha dado la oportunidad de trabajar mucho por los motores. ¿Cuántos años Henry Castillo como periodista inicialmente? Ah, caray, ajustamos 36 años, Ricardo, en esta actividad de los motores. En los motores. En los motores, digamos que 35. El primer año fue algo de aprendizaje en otros campos, que también he tenido la oportunidad en algún momento, por allá en el 94 estuve radicado en Bucaramanga y tuve el placer de hacer locución oficial en el Noticiero Autoridad de Santander, por ejemplo. Fui lector de noticias y fui voz comercial en el fútbol profesional colombiano. Entonces digamos que ese es el piconcito de vez en cuando, pero en realidad la especialidad siempre ha sido el deporte a motor. ¿Periodista graduado o empírico? A ver, yo soy empírico. Yo soy graduado en locución y producción de televisión del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Tengo estudios de sociología aquí en la gloriosa Universidad Nacional. Cometí el error de entrar a estudiar periodismo ya después de llevar varios años en los medios y es una realidad enfrentar la academia con la práctica real. Hay una distancia enorme y entonces en el momento consideré que esa plática estaba perdiendo, que era mejor estar en el campo y dejé los estudios de periodismo. ¿Cómo nace esa pasión por el periodismo? ¿De dónde nace? ¿Familiar? ¿O fue algo que, como muchos dijimos, no quiero estudiar nada que tenga que ver con matemáticas, sino dedicar por el lado del periodismo? No. Esto es algo nato. Esto es algo nato. Mi familia se caracteriza mucho por ser muy dada al trabajo social, al trabajo con la gente, al trabajo comunitario. Desde mi viejo, que en paz descanse, que era activista de acción comunal y era el hombre de los equipos de sonido y de los bazares y de la animación y de toda esta clase de cosas. Y ahí nació esta situación y yo creo que eso lo lleva uno en la sangre. Y el estudio siempre fue, tal vez por eso el periodismo quedó un ratico al lado, porque realmente la consigna era complementar la sociología con la comunicación, con la locución, que es verdaderamente mi pasión y es donde ustedes más me conocen, y obviamente con el trabajo periodístico. Entonces, esa conjugación de cosas, pues afortunadamente nos ha servido para hacer alguna que otra cosita interesante en el medio. Tocabas un tema y mencionaba a su padre. ¿Qué legado le dejó su padre? ¿Qué recuerda de su padre? Recuerdo muchas cosas. Recuerdo lo que en Colombia llamamos la berraquera para salir adelante. Eso se lo heredé. Mi padre fue una persona que en su oportunidad no pudo estudiar sino hasta primero de bachillerato, lo que ahora es sexto para los pelados, pero que sus hijos, que eran 5 profesionales en muchas actividades, nos daba sopa y seco en cultura general, leía absolutamente todo, tenía un conocimiento enorme de la literatura, de la política, de la visión del mundo, y esto nos lo contagió a todos. Yo soy el menor de 5 hermanos, ya afortunadamente uno falleció, somos 4, pero todos profesionales, y esa es la mejor herencia que nos ha dado mi papá, la berraquera, la fortaleza, el cumplir siempre con las obligaciones y el no ceder ante los obstáculos, eso es clave. ¿Y de su mamá? De mi madre, que aquí está con nosotros también, ya 90 años cumplidos. De mi madre, el afecto, la unión familiar, el ser ese núcleo donde llega todo el mundo, donde llegan los hijos, donde llegan los yernos, las nueras, donde llegan los nietos, donde llegan los bisnietos también. Entonces, esa vida en familia, esa ética para enfrentar las cosas, pues eso es de familia, eso es de casa, ¿no?
¿cuál es esa época de Henry Castillo, llámese niñez o infancia, que diría usted, oiga, si existiera la posibilidad de retroceder el tiempo, allá me gustaría por tal motivo? Bueno, hay muchas épocas del ser humano que a veces uno añora. Obviamente la infancia, porque uno no tiene tanto complique, no tiene tantos recibos que pagar ni nada de esas cosas. Pero hay una época muy bonita que a mí me gustaría repetir en su momento, que fue la época universitaria, la época de sociología aquí en la Universidad Nacional, el trabajo por la gente, el trabajo por las comunidades. Me parece que cuando uno no trabaja, no se proyecta hacia su sociedad, no es capaz de entregarle cosas positivas a su gente, a su entorno, pues no está haciendo nada, realmente no. Se vuelve una vida demasiado individualista. Y esa época la vi muy bonita, fue una época fuerte de estructuración ética, de estructuración política, de estructuración social. Y me gustaría mucho, no solo yo volver, sino poder emitir, poder difundir también toda esta clase de cosas a mucha gente, porque en la situación actual, por ejemplo, Ricardo, vemos la ignorancia crasa de muchos sectores de la sociedad frente a lo que está sucediendo. Entonces, qué rico volver de pronto a esa época, sería bueno. ¿A quién uno siempre tiene como ese mentor y ese culpable que lo metió a uno, lo lanzó al agua? Yo se lo decía en esta primera entrevista a Ricardo Soler, que fue casi que el culpable de que yo estuviera hoy rodando por este medio. No, hay que recriminarle a él entonces. Sí, yo se lo dije, incluso él dijo que si en la entrevista estábamos seguros que eso iba a salir bien. Le dije, no sé, pero entonces es culpable de que o esto continúe o esto no siga. ¿Quién fue esa, a quién le debe usted como esa echada al agua en materia de medios de comunicación? Bueno, ya entrando en lo que es el automovilismo, yo tengo una historia que tiene su tinte trágico también, pero que tengo que reconocer fue una casualidad de la vida. Cuando yo me gradué del colegio superior y comencé a trabajar en otras actividades, en ese tiempo vendía baterías para moto. Okay. Ya no existe entonces la marca, la podemos decir Magna. En ese tiempo era el fuerte colombiano. Y yo conseguí trabajo vendiendo baterías para moto. Y entonces, un buen día dije, bueno, me puse a pensar, pero ¿yo qué hago para promocionar más las baterías? Porque yo era el vendedor junior de la empresa. Los otros vendían baterías para carros, para camiones, y eso era muy buena plata, y yo con bateristas para moto. Entonces decidí buscar la Liga de Motociclismo de Bogotá y encontré ahí varios personajes, entre ellos Armando Forfán Peña, que ahora es el gerente del Comité Olímpico Colombiano. Sí. Él era el médico en ese tiempo de la liga, y todos por un amor al arte, porque ahí no se ganaba un peso, una liga que no tenía tampoco un peso. Y entonces logré que Magna patrocinara los eventos de motociclismo. Me patrocinara, era que daban unas 10 baterías para entregarle a los ganadores, y eso era todo el patrocinio. Pero yo, para hacerle bulla al asunto, entonces conseguí que la empresa me diera a mí un carro, y yo tenía mis equipos de perifoneo, porque yo desde niño he sido locutor. Entonces me iba a poner mis pendones y resultaba narrando la carrera en el sitio, fuera motocross o en el Tunal o en cualquier lado, o fuera velocidad. Y así comenzamos. En ese devenir me encontré con un amigo, Samuel Cajamarca Ortiz, que trabajaba en el momento en RCN Antena 2. Cubriendo también los deportes a motor en el programa Toda Máquina. Sí. Eso fue en un septiembre, tal vez nos encontramos. Para resumir el cuento, en noviembre a Samuel lo mandaron a cubrir el maratón náutico del río Magdalena. Y desafortunadamente ese año, estoy hablando del 89 si no estoy mal, la embarcación donde iban los periodistas naufragó y Samuel falleció, fue ahogado en ese episodio. Y esto fue algo muy trágico. En diciembre, eso fue en noviembre, en diciembre, pues la Liga de Motociclismo hizo un homenaje, se hizo una placa, se invitó a la familia y se invitó a quien era el jefe de él en RCN, que era don Hernando Vidales Vélez. Y pues obviamente llegamos a la carrera, y pues yo ya me había convertido en el maestro de ceremonias de la Liga de Bogotá, y pues obviamente la presentación, la entrega de la placa y nada, después seguí narrando mi carrera común y silvestre, como ya era normal. Y ahí Hernando pues se fijó en mí, se fijó en lo que yo estaba haciendo, y en enero del siguiente año me llamó a ser parte de Vibran los Motores, de A Toda Máquina en RCN Antena 2, y ahí arrancamos y ahí vamos. Usted me hace recordar, porque es que esas son, hablando de esas imágenes,
Usted mencionaba la pista de motocross del Tunal. Del Tunal, sí. Yo me acuerdo que es donde queda, bueno, no sé, yo recuerdo donde queda hoy justamente el portal del Tunal. Sí, que es enfrente. Exactamente, ahí había una pista y a mí me encantaba los domingos a veces ir sí, sabroso. a mirarlo. Mire, la primera vez que yo fui a cubrir para RCN, es que me han pasado unas cosas. La primera vez que yo fui a cubrir, claro, de cargaladrillo, como decimos nosotros, que a mucho honor, entre otras cosas, pues fue en la pista del Tunal dentro del parque. Sí. Y yo llegué feliz allá con mi uniforme, todo el cuento, estaba toda la gente sentada y toda la gente con su familia, sus perritos, y de pronto un pastor alemán, ¡pah!, me pegó mi mordisco en una pierna. Ese es el recuerdo que nunca voy a olvidar del primer cubrimiento que yo hice. Me gané un mordisco y eso fue un problema. Llegó la policía y casi se llevan al señor y que tenía que pagarme el pantalón. No, fue chistosísimo. Pero bueno, una anécdota que quedó en el recuerdo. Recuerdos del Tunal. En el Tunal, sí. Henry, ¿cómo llega? Y lo mencionaba yo al inicio de la entrevista, que yo recuerdo a Henry Castillo con la Copa Néctar de Campercross, que infortunadamente, y eso lo hablaremos un poquito más adelante, cómo empezó con el motociclismo y Hernando Vidales pues lo impulsa, y cuál fue como esa primera ya aparición sobre las cuatro ruedas. Aparición en cuanto a profesionalmente hablar. Sí. No, eso fue muy chistoso. El grupo en aquel entonces de A Toda Máquina estaba integrado por Hernando Vidales Vélez, Germán Abastalero, y un locutor comercial y nadie más. Yo llegué y pues si había uno como hombre siempre le han gustado los carros, es una característica claro muy masculina, aunque ahora hay mucha mujer que le fascina esto de las ruedas. En ese tiempo yo sabía algo de motores, pero no de automovilismo, la verdad es que... Y yo llegué directamente a una transmisión radial por RCN, Antena 2 al autódromo. Yo recuerdo mucho que vaya a cubrir a Pitts. Y bueno, listo, yo uno por cultura general sabe dónde es Pitts, ¿no? Y se fue. Y comenta Henry Castillo, yo... No, pues está haciendo un sol espectacular aquí, o sea, comenté cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Me llamaban por el interno, busca al tal piloto. Y una cosa es conocer al piloto en persona, otra cosa es conocerlo con el overall, entonces por todos los pits tratando de identificar quién era quién. Fue algo muy cómico, pero ahí arranqué ya como haciendo locución directa, periodismo directo en radio de automovilismo. Okay. Fue allá. Usted ha sido un apasionado por la radio. Sí, Ricardo, sí. Sí, porque es que ahora los medios de comunicación y las redes dañan mucho la imaginación de la gente. La radio para mí es eso, es el imaginario que uno pueda tener para hacer su propio escenario. Cuando usted le pone una cámara, lo que estamos haciendo aquí, entonces la gente nos está viendo y mira, este es Henry Castillo, no hay otra forma de identificarnos, este es Ricardo Quimbay, ¿sí? Pero la radio sigue teniendo para mí esa magia, sigue teniendo para mí ese... Es decir, yo soy de la generación que me crié con Calimán, con Arandú, con los radioteatros en radio, que era eso, era cuando no existía la cajita mágica del televisor, ¿sí? O existía, pero era muy... digamos que no todo el mundo tenía acceso y era... Entonces la radio era eso, era sentarse y era uno mismo imaginarse las cosas, uno mismo hacerse su propio escenario. Usted no se imagina la decepción cuando yo conocí a Calimán, que era un señor bajito, narigón, que andaba en un Land Rover viejito, pero Calimán en radio era lo más grande del caso, Gaspar Ospina. Entonces, es la fascinación. Para mí me parece que a pesar de las tecnologías, a pesar de la evolución de los medios de comunicación, la radio debe mantenerse, pero radio con altura. Porque ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que ha faltado? Y es lo que ha faltado y lo que ahora le estamos apuntando. Tener radio con altura, bien hecho, bien producido, ¿sí? Con respeto a la gente, con ética. Porque desafortunadamente también hay muchos colegas que yo no me gusta hablar de los colegas, ni me ha faltado que a propósito, mañana 24 de marzo, hoy estamos grabando el 23, mañana es el Día del Locutor Colombiano, entonces yo respeto muchísimo, pero hay un demasiado chabacanismo en la radio, sí. Ahora se escucha cualquier cantidad de barbaridades. Le abren el micrófono a cualquiera, ¿no? Desafortunadamente, gracias a don Carlito de Gaviria, que en paz descanse también el hombre, pues a los periodistas y a los locutores nos quitaron el carácter de profesionales y le dieron esa responsabilidad a los medios de comunicación de abrir el micrófono a cualquiera. Entonces a veces pesan mucho más otras cosas que la verdadera práctica profesional en seria.
Eh, Uno normalmente, y he tenido la oportunidad de compartir con otros tres, bueno, otros dos personajes en carreras en el Autódromo de Tocancipá, como lo es Ricardo Ruiz y Rubiel Beltrán. Eh, Uno escucha en las transmisiones una cosa es lo que la gente ve, o más bien oye a través de las transmisiones, y otra es lo que pasa detrás cuando se apagan los micrófonos. ¿Cómo es esa relación con ese par de personajes? Oh, grande, grande. Ricardo Ruiz Espinel es mi gran amigo. Es de verdad una persona en la que es de esas personas en las que uno confía plenamente, que puede dar la espalda y no pasa absolutamente nada, que por el contrario le están colaborando. Con Ricardo tuvimos unas experiencias interesantísimas porque, retornando un poquitico a la historia, por allá en el 95, ya acepté el reto de crear la oficina de prensa de la Federación Colombiana de Automovilismo, que no existía. Y desde ese momento, además también impulsé a la federación dentro del Internet. Yo creé la página del Internet de la federación. Entonces, a raíz de ese momento ya comenzamos a tener una relación diferente con Ricardo, aparte de ser grandes amigos, aparte de que yo iba a cubrir porque él era jefe de prensa de Autódromos S.A., aparte de que era mi fuente, pues ya comenzamos a tener una relación diferente porque ambos éramos jefes de prensa. Y comenzamos esa relación de estar hablando, de estar preguntando, de estar comentando, y afortunadamente creo que nos identificamos mucho en lo que acabamos de decir ahora, Ricardo, en el sentido de tener un cariño inmenso por la profesión, por la ética, por el respeto, por decir las cosas como deben ser, sin ser peyorativos con nadie, y de ahí nos unió una amistad férrea. Pero sobre todo yo le digo aquí públicamente, yo tengo una admiración inmensa por Ricardo Ruiz Espinel, por todo lo que le ha aportado al automovilismo colombiano. Y alguito pues le hemos podido colaborar ahí. Pero es que no solamente eso, y algún día vamos a tener a Ricardo también acá, y es que Ricardo, no sé, yo tengo que decirlo de esta manera, y es que valora, porque yo cuando él estaba en la jefatura de prensa de Autódromos, se preocupó por realmente exaltar a los periodistas que sí, claro, iban frecuentemente, claro, y le daba su carnet como de acreditado, etcétera, claro, etcétera, y era algo muy... Y era un respeto hacia nosotros. Exactamente, valoraba lo que es, y digo valoraba porque hablando de su cargo en Autódromos. Bueno, pero me hablaba usted, perdón, también le redondeó la idea de Rubiel Beltrán. Rubiel Beltrán nos conocimos... pues obviamente en ese trajín de las emisoras, cuando estaban las 4 emisoras, que había 4 emisoras transmitiendo todo lo del autódromo y programas diarios, él estaba en Caracol y después yo llegué a Caracol, entonces tuvimos la oportunidad de trabajar los dos y es una gran persona, sin duda alguna, y hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, en los últimos 11 años de transmitir juntos el Gran Premio de Tractomulas desde el autódromo, siempre hemos estado los dos. La ventaja es que nos tomamos del pelo muchísimo y entonces esto hace muy dinámico lo que nosotros... Y allá quería ir porque yo no sé si a usted le pasa, a mí me ha pasado, pero a veces con los que uno, sin demeritar obviamente clases sociales, ni trabajos, ni nada, pero a veces uno se lleva como una parcería, porque en este momento recuerdo también que hay un personaje al cual también queremos tener y es Edgar, el fotógrafo de... Edgar Ospina. Yo los he escuchado, tienen unas... Tomándole el pelo, sí. Digamos, uno con los personajes, uno como que tiene como más afinidad y como que la lleva mejor, más que de pronto, no sé hasta qué punto usted pudiera tener una de esas bromas con Edgar, de pronto con un piloto o es un poquito más complejo. Más complejo, sí, más complejo, sí, obviamente. Sí, hay personajes muy cercanos, Vladimir Londoño es mi hermano sin que seamos de la familia, el loco ese que anda metido con su tuning, con su car audio, pero sí. Mejor mujeres rodeado, ¿no? Ah, no, eso sí, hay que saludarlo saltando al hombre. No, hay situaciones y uno tiene que aprender a manejar eso, ¿no? Porque es que ese hilito, cuando se pasa del respeto, ya es complicado. Yo le hago una broma a Garospina, le hago una broma a Ricardo, es off micrófono, pues... Obviamente que no hay problema, pero ya con los pilotos, con los patrocinadores, uno no puede llegar a ese nivel de confianza, porque eso ya es faltarle el respeto a la gente. Pero sí, entre nosotros nos divertimos por lo menos haciendo lo que nos gusta. Henry, hablemos un poquitico de ese proyecto tan bonito que usted tiene ahorita, que creo que ya lleva tiempito, y es de esa emisora. Hablemos un poquito de esa emisora. Bueno, a ver qué le cuento, Ricardo. Ese es un producto de pandemia.
la emisora 2020.com. Y nació así, simple y llanamente. Cuando arrancó la pandemia, usted sabe que nosotros vivimos mucho de los eventos. Sí. Nosotros en esos momentos yo no tenía ninguna vinculación con ninguna empresa, ni con ninguna medio de comunicación. Siempre he estado independiente. Hago paréntesis para hacer una crítica. La gente quiere siempre estar con las grandes empresas de comunicaciones y para el periodista es de lo peor que puede pasarse. Porque lo amarran, porque lo amordazan y porque aparte de eso trabaje 8 o 10 horas por el mínimo y si queda tiempo échele la barridita al estudio. Eso me parece que es una falta de respeto. Entonces yo siempre he sido independiente, pero cuando llegó la pandemia me empezó a ser independiente. No hay eventos, está todo cerrado. ¿Qué narro? Entonces narré como un mes para el techo en mi habitación mirando qué hacía. Y era un proyecto que yo tenía hace mucho rato, es decir, cuando uno llega a los medios, a un medio radial, tiene que asimilarse a lo que ese medio radial tiene que expresar, ¿sí? Y hay una realidad cierta. La gente dice que la radio AM está desapareciendo, y está desapareciendo por la tecnología, no porque no tenga calidad, sino porque usted está en un celular. En un celular usted coge FM, pero no coge AM. Sí, entonces está bloqueado. Entonces, acumulando todas esas cosas, y ya con una idea que yo traía años atrás, dije, oiga, ya vamos a montar mi emisora, qué caray, ahí solo en mi habitación. Y me ha costado, porque nosotros somos de los viejitos, nosotros somos de la época del telebolito, ahora los pelados que cogen la tecnología y la mueven facilita, ¿no? A nosotros nos toca estudiar. Entonces fueron unos días de literalmente amanecer 3, 4 de la mañana estudiando cómo tiene que sonar esto, y no solo cómo suena, sino cómo tiene que sonar bien. Claro. ¿Sí? A mí me ha apasionado también la producción, entonces es trabajar todo eso. Y al final, el 4 de abril del 2020, pues sonó la emisora como yo quería. Para mí ese es el día de inauguración de la emisora, que se llama 2020 por 2 razones. Una, por darle recordación a ese año que no podemos olvidar. Todo el mundo dice olvidémonos, no. Acordémonos de lo frágiles que somos, nos demostró cuánto vale un abrazo, un beso, una caricia, una extracción de manos, cuánto valen los viejos, hasta nos enseñó una cantidad de cosas el 2020. Entonces le puse 2020 por el año, para recordación, pero también porque 2020 es la mejor visión del ser humano. Quien tiene visión 2020 es porque no está gafas, no está, ve perfectamente. Entonces, eso queríamos ser, una visión clara, por eso es nuestro eslogan, la radio social e incluyente de Colombia para el mundo, una visión clara del mundo actual. Y a eso le estamos apuntando y ahí vamos. No sé si usted la tenga, pero yo particularmente 2020 ya visión no tengo. No, yo no tengo, pero la tengo a través del periodismo y a través de... No, a esta altura menos, ya son 59 años encima, Ricardo. Usted hablaba algo de cómo se extraña un abrazo, un beso. ¿Cómo está conformada la familia, digámoslo, más personal, más íntima? ¿Es casado, tiene hijos? Bueno, yo tengo 2 hijos ya grandes, ya profesionales. Yo soy divorciado de hace más unos 7 años, tal vez 8 años, de una gran mujer con la que nunca podré tener una mala palabra siquiera. Yo fui el que la embarré. Ella sí tiene malas palabras. Ella sí, no, pero es tan noble que no. Tengo 2 hijos, ya el mayor terminó 2 carreras. El menor está estudiando aquí en la Universidad Nacional Filología de Idiomas, habla japonés, la cantidad, y heredó la locución, entonces anda con su eSport, con sus eGames, narrando, entonces bueno, está bien. Vivo en ese momento, después de pandemia precisamente, y uniendo, como estaba yo separado, todos mis hermanos están casados, vivo con mi madre de 90 años, y arrendamos un apartamentico aquí entre todos mis hermanos, estamos viviendo aquí en parte central en Bogotá. Como le dije, éramos 5 hermanos, afortunadamente uno falleció, la mayor es una médica cirujana, la nacional ya pensionada, ya tiene sus añitos. Después venía mi hermano que falleció, que era capitán del ejército y abogado. Después viene una psicóloga. Después viene uno que es una vaca sagrada aquí de la ingeniería química, afortunadamente, Edgar Fernando. Y la oveja negra, que soy yo, el menor. ¿Alguna vez no sé, de pronto sus padres, aunque por lo que usted me contó, de pronto su papá no tanto, pero nunca le dijeron, oiga, venga, ¿para qué se mete con eso? ¿Por qué no hace otra cosa? No, coincidencialmente mi papá era el que no quería así. Porque nosotros fuimos muy parecidos con mi viejo.
y peleamos mucho. Yo salí de la casa a los 14 años de edad a buscar la vida. Pero era que éramos igualitos. Entonces mi papá fue serenatero, por ejemplo, en su tiempo. Pero pues eso le representó, usted sabe, el traguito, Claro. entonces el conflicto con mi mamá. Entonces mi mamá, bueno, pues coge sus borrachos o se queda aquí en la casa. Entonces eso dio, por ejemplo, para que nunca me dejaran coger una guitarra. Y esa es una de mis grandes frustraciones, ¿sí? Mi papá era locutor de barrio, lo que le digo, entonces al bazar, así, a todo ese cuento, a toda la cuestión social, y pues él no quería, él inculcó a sus hijos que estudiaran otras cosas, ¿sí? Pero él decía, una médica, un psicólogo, el abogado, el ingeniero químico y el locutor. Y él. Qué belleza. pero, pero lo que sería no se hurta y como decía Facundo Cabral, el que trabaja en toda la vida, el que trabaja en lo que no le gusta, aunque lo haga toda la vida, es un desocupado, hermano. Entonces me metí por ese camino, sí. Contradigo totalmente el principio de entrevista que usted hizo. No somos los que más ganamos, ¿no? Ni soy de los que más ganan en el medio, ojalá. Pero, pero estoy tranquilo porque he hecho lo mío, lo que me gusta y con mi conciencia estoy muy tranquilo. Henry, qué ha cambiado de esas épocas del Campeonato Nacional de Campercross, de la Copa Néctar de Campercross, al automovilismo de ahora? Oye, muchísimo, Ricardo, muchísimo. Eso es parte, por ejemplo, de mi programa, Vibran los Motores. Los miércoles a las 8 de la noche en la emisora 2020.com. Tengo una sección al final, a las 9 de la noche, que se llama Espejo Retrovisor. Y hemos estado invitando muchísima gente del pasado. Hoy, por ejemplo, está invitado John Estupiñán, que es uno de los grandes pilotos colombianos. Y ese tema lo abordábamos mucho. Entonces, digamos que son dos historias diferentes. Son dos historias diferentes del automovilismo. Cuando yo arranqué en el automovilismo, que ya tenía sus años el automovilismo aquí en Colombia, pues era una época en la que era complicado importar cosas, en la que era muy difícil, no estaba la apertura económica, traer cosas del exterior era una galleta impresionante. Era Y como esto, comprar una libra de papa hoy. más o menos. Entonces, eso se revirtió hacia, aquí en Bogotá, hacia el 7 de agosto, en otras ciudades tiene cada uno su nombre, el sitio de los repuestos donde se consigue de todo, y la mecánica, ese momento, la mecánica nacional, recordemos toda cuestión, pues fue grande por eso, por tener mucho ingenio. Usted no era que no, que necesito qué sé yo, el balancín de no sé qué cosa, no, pidámoslo y que aquí llegan y cambiemos y pongamos, no. No, usted no conseguía eso, entonces venga a ver cómo solucionamos el cuento. Entonces había una verdadera ingeniería, a pesar de que no había muchos ingenieros mecánicos, pero había mucha ingeniería para ponerle eso, ingenio a las cosas. Y entonces el automovilismo era de otra forma. Ahora es diferente, ¿no? Ahora la evolución, el desarrollo de los motores, de los carros, pues sí, implica, no digamos que un facilismo, que eso no es cierto, no es un facilismo, pero sí una forma más ágil de pronto de solucionar las cosas, ¿sí? Y desafortunadamente ahora se está viendo más la chequera, aunque en sus tiempos también hubo mucho de aquello, sobre todo en la época de aciaga del narcotráfico, no hay que decirlo así. Pablo Escobar estuvo en el autódromo, y su primo, y Losito, y todos allá. Entonces, eso era un lujo, la gente que traía la chequera. Ahora sí, porque si usted necesita un motor de Miami, se lo envían. Facilito. Y es mucho más fácil. Y es mucho más fácil. Necesita tal cosa. Es más, se lo mandan por partes y entonces ni siquiera aparece como motor. Entonces, digamos que son dos épocas muy diferentes, pero ahora tenemos una gama de pilotos impresionantes y sobre todo una proyección internacional que es bien, bien grande. Henry, pues aquí quisiéramos que fuera radio, esto nunca acabar porque una persona como usted tiene muchas historias, infortunadamente, pues tenemos que decir muchísimas gracias, pero en esta despedida quiero agradecerle inmensamente, no solamente por la entrevista, sino porque usted sigue siendo parte y sigue siendo de esos ejemplos a seguir, que tal vez uno está como en el anonimato, pero es un ejemplo a seguir por su voz, por su carisma, por su talento, y le deseamos los mejores éxitos a 2020, y los invitamos a todas las personas a que estén ahí conectadas con 2020. Y de nuevo muchísimas gracias y le deseamos muchos éxitos, no solamente con la emisora, sino con su vida, y ojalá tengamos muchos años más viéndolo y escuchándolo en el Autódromo de Tocancipá.
Pero Ricardo, Dios lo oiga, tenemos, esto es lo que nos gusta y hasta cuando la salud y los mismos oyentes nos lo permitan, vamos a estar ahí. Un agradecimiento enorme a usted, a Spida, a toda la gente que sigue el automovilismo. Recibimos muchas alabanzas, mucho ánimo, muchas críticas también, porque esto hace parte de todo el contexto. Pero lo que sí les puedo garantizar es que tenemos un compromiso real, serio, con el periodismo y con el deporte a motor, que es lo que nos mueve. Henry Castillo, un verdadero profesional, un gran amigo, una gran persona, alguien que definitivamente cada vez que uno se encuentra en el autódromo sabe uno que no va a pasar un día malo. Muchísimas gracias, amigos, y recuerden, dentro de 15 días estaremos con otro invitado aquí en Una Cita con en Speed Racing Comunicaciones. Un feliz día, nos vemos pronto.